Cantemos al Señor, juntos, con todo el corazón. Libres, hoy somos por su amor. Celebremos que Él vive. Vengan, confiados sin temor. Corran al trono de su amor. Dejen las cargas y el dolor. Celebremos que Él vive. A sus pies, el lugar que anhelamos con todo nuestro ser. Y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria a Él. Vengan confiados sin temor, corran al trono de su amor. Dejen las cargas y el dolor. Celebremos que Él vive. A sus pies, el lugar que anhelamos con todo nuestro ser. Y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria. A sus pies, el lugar que anhelamos con todo nuestro ser. Y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria a Él. Declaremos su grandeza, disfrutemos su presencia, olvidemos la tristeza y exaltemos al que reina. Declaremos su grandeza, disfrutemos su presencia, olvidemos la tristeza. Exaltemos al que reina. Es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser. Y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria. Es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser. Y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria al Rey. Al Rey. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar una vez más reunidos para adorarle, para glorificar su santo y bendito nombre. Así que les doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Y quiero en esta mañana decirles que el Señor es bueno. Confiamos en el Señor, que nos libera de la muerte eterna, que está a nuestro lado en la tristeza y en la aflicción, y que guarda nuestros pies para no tropezar. Qué bueno es el Señor con nosotros, amados hermanos. Pero también, ¿qué es lo que andamos buscando nosotros en la vida? ¿Realmente buscamos al Señor? Estamos buscando buena salud, felicidad en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestra fe, buenas relaciones con nosotros mismos, con la gente y con Dios.
Cuando Jesús nos dice hoy que tenemos que seguirle cargando la cruz que nos encontramos en la vida, ¿aceptamos eso como discípulos de Jesús hoy? ¿Lo tomamos como parte de nuestra fe? ¿O bien quizá decimos, Señor, cualquier cosa menos esto, ¿verdad? Esto no. Jesús nos asegura, quien pierda su vida por mí, la encontrará, la salvará. Preparémonos entonces para el encuentro con el Señor. Él nos va a dirigir su palabra salvadora. ¿Qué tanto conocemos al Señor? ¿Le conocemos a Jesús? En el credo profesamos, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Afirmamos que conocemos quién es Él, nuestro Señor y Salvador, pero ¿le conocemos realmente? No solamente tenemos que escuchar lo que Él dice, sino conocer cómo vivió y cómo murió, dándose totalmente al Padre y a los hombres. Debemos seguir sus huellas entregándonos sin reservas, sin condiciones a Dios y a los hermanos. Entonces, de esa manera conoceremos a Jesús con experiencia personal, una experiencia personal y profunda. Entonces podremos seguirle a Jesús. Normalmente tenemos miedo a la cruz. Pidamos perdón al Señor por no haber aceptado siempre nuestra cruz. Él dice en su palabra que tomemos la cruz y le sigamos a Él. Entonces conoceremos mejor al Señor, ¿verdad? Si le seguimos más y mejor en su amor, Él que se olvida de sí mismo, pidámosle que nos perdone de nuestro egoísmo, que nos ayude a seguirle realmente en toda nuestra vida. Oremos pidiéndole también que sea con nosotros, ¿verdad? Que Él, que es la verdad, que Él es la vida, nuestra verdad y nuestra vida, de nosotros que esperamos en Él, ¿verdad? Sabemos que si esperamos en Él, si creemos en Él, nunca seremos defraudados, porque Él es el ungido, el enviado por el Padre, que se ha entregado totalmente a nosotros. Así que oremos en esta mañana y digámosle, Señor Jesús, tú eres nuestro camino y nos dices que nos hemos de amar unos a otros como tú nos has amado. Ten misericordia de nosotros. Señor, cúranos de nuestra superficialidad y ayúdanos a seguirte generosamente mientras nos llevas a la vida eterna, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, que sepamos aceptar la insegura oscuridad de la humildad y el sufrimiento como el precio a pagar por la luz y la alegría. Enséñanos el camino, Señor Jesús, ese camino por donde tú anduviste, Padre, que moriste por propia y libre voluntad para que nosotros tengamos nueva vida y seamos definitivamente felices. Te lo rogamos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Padre Santo, tú que eres lleno de amor, hoy tu Hijo Jesús nos pregunta quién es Él, qué significa Él para nosotros. Ayúdanos a llegar a conocerle personalmente, participando de su propia vida de entrega hasta el fin y de su servicio generoso y desinteresado, incluyendo su cruz. Que lleguemos, pues, a ser sus amigos, sintiéndole como vida de nuestra vida, y con Él seamos siervos unos de otros y siervos tuyos, nuestro Dios viviente. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a tener una lectura, amados hermanos. Vamos a estar leyendo el libro del profeta Isaías, capítulo 50. Leeremos los versículos del 5 al 9. Y dice la palabra de Dios: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a escuchar unos cantos, hermanos.
presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando nuestra oración, haz de nuestro ser tu morada, tuya somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando nuestra oración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la por siempre rey sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Vamos a continuar, hermanos, en esta mañana. Vamos a tener una lectura en el libro de Santiago. Santiago, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 14 al 18. Una lectura muy corta, así que leamos. Santiago 2, del 14 al 18, y dice de la siguiente manera: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vamos a escuchar unos cantos.
corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy solo. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Y mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy solo. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Y tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Vamos a continuar, hermanos, con una lectura más en esta mañana. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Leeremos los versículos 27 al final del capítulo, que es el versículo 38. Marcos 8, del 27 al final. Dice la palabra de Dios:
Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Voy a darle el tiempo a nuestro pastor para la oración pastoral y la predicación. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Dios les bendiga. Pues vamos a orar. Hay demasiados motivos para orar, hay demasiados motivos para estar pensando mucho en Dios. Oremos a nuestro Dios de vida y amor, que nos ha creado para ser felices, que aprendamos a afrontar las responsabilidades y dificultades de la vida. Primeramente vamos a orar por la iglesia, para que no se sienta en vergüenza de predicar a Cristo crucificado y de ser ante el mundo humilde y modesta, como lo es Jesucristo. Vamos a orar por las víctimas de injusticia y de pobreza, por las víctimas de toda la cuestión que ha ocurrido en estas semanas de terremotos, de inundaciones, de muchas cuestiones tanto en México como en Haití. Se está sufriendo demasiado. Para que nosotros tengamos el valor de alzarnos en su favor y llevarles justicia y amor, comprensión. Vamos a orar también por los rezagados en la vida, por la pobre gente que no cuenta a los ojos del mundo, para que no sean inhumanamente pisoteados por los grandes y poderosos, e incluso por cualquier persona que se cree superior a aquel que anda solo en la calle, por los migrantes. También vamos a orar por los inadaptados a la vida, por aquellos cuyas ideas o conductas no compartimos, para que sepamos respetarlos y tener un corazón grande y un amplio espacio para ellos, y que nuestro testimonio de vida, de amor, de perdón, de misericordia que hemos recibido de Cristo sea para ellos también un bálsamo en su corazón. Vamos a orar por los enfermos y los discapacitados, para que saquen fuerza espiritual al saber cuán cerca están del Señor sufriente que acabamos de escuchar, y que nosotros tengamos la sensibilidad y delicadeza de visitarlos frecuentemente y de cuidar cariñosamente de ellos y de sus familias. Señor Dios nuestro, las cruces de este mundo son nuestras, ya que Cristo es nuestro. Haz las tuyas también, Señor, para hacernoslas más livianas. Ya que Cristo cargó su cruz por todos nosotros, Él que es Hijo tuyo y Señor nuestro, te lo pedimos que nos auxilies. En especial, también vamos a pedir por la familia de José Gámez en Tampico, de la zona costera, por su esposa, sus hijos, sus nietos, por la iglesia Torrefuerte que está en Altamira, porque el día de ayer él tuvo su encuentro con Dios al sufrir un infarto y morir. Sabemos que son momentos difíciles, pero sabemos que él estuvo trabajando para la obra durante muchos años, tanto en el servicio
de Comapa, donde él trabajaba en Tampico y Altamira, como también en las iglesias, en Asambleas de Dios y en la iglesia del Nazareno, donde era pastor. Te damos gracias por la vida de él, que nos mostró pues mucho cariño hacia ti y hacia la gente, mucha fe, y que su familia tenga fortaleza, no resignación, porque nos volveremos a ver, pero sí que estemos unidos todos firmemente en tu presencia. Te pedimos y te rogamos en el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y se me olvidaba, también debemos orar por aquellas personas que han perdido sus seres queridos por el COVID, sobre todo en esa área costera, en Tampico, Madero y Altamira. Por la familia de mi amigo, el hermano Luis González Velázquez, que hace una semana también tuvo su encuentro con Dios definitivo, para que su familia, sus hijos que estaban también con COVID, que estaban saliendo de terapia intensiva, pues agradezcan a Dios haber tenido un Padre que les mostró el camino hacia Cristo Jesús. Por todo ello, Padre, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos en el único y poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. No es fácil, hermanos, cuando vamos perdiendo amigos, conocidos, familiares, pero no los hemos perdido. Ellos están en la presencia de nuestro Señor. Y nosotros podríamos estar con ellos o perdernos. Y es precisamente lo que hoy nos menciona Cristo. Pero empieza con una lectura de Isaías que nos debe llevar a reflexionar mucho. Porque los judíos, como los cristianos, tenemos la voz de Dios, el Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros, el Emmanuel, pero que está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Sin embargo, Él nos dejó su Sagrada Escritura y el Evangelio, además de las cartas que escribieron los apóstoles para darnos a conocer una verdadera fe. En los versículos 4 y 5 de Isaías 50, pues debe ser bien demostrado la sumisión que tenía el Mesías por Dios, la sumisión del Mesías al Señor. Y empieza diciendo: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Aquí quiero hacer una pausa. Los sabios a veces se la pasan, bueno, dizque sabios, ¿verdad? Se la pasan hablando y hablando y hablando y cansan. Pero tener lengua de sabios, vean por qué es. Porque dice: para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces ahí está el problema. El problema es que no podemos ser sabios si no escuchamos a Dios. Queremos ser sabios en nuestro propio parecer y queremos convencer a las gentes con nuestro propio criterio y terminamos cansándolos, alejándolos. Es triste, muy triste. Ayer sábado tuvimos la mentoría de Impacto Fase 1 y el doctor David González, que es el de JNI Global, nos habló mucho acerca precisamente del acompañamiento, de la formación de los mentores, pero sobre todo de poder hacer las cosas escuchándole a él antes que hablarle a él. Si eso lo hacemos con una persona que queremos, debemos hacer lo mismo ante Dios. Por eso, dice: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Habla del Mesías porque nos está dando a conocer precisamente que el Mesías podía hablar con la lengua de los sabios, porque todos los días estaba relacionado con Dios. Él aprendía a oír como los sabios, porque escuchaba al más sabio de los sabios, que es al Padre Dios. Nosotros a veces hablamos mucho en la oración,
pero no escuchamos la voz de los sabios. Por eso nuestra lengua pues no es de sabios, y por eso no podemos darle descanso, refugio, sostén a aquel que está agotado. Más bien parece que lo cansamos más. Y no lo digo por usted o por mí, lo digo porque debemos restablecer esa relación con Dios, no de hincarnos y hablar, no de agarrar la Biblia y preparar un sermón, sino de tener una relación con Él para escucharle. Yo, como vivo solo, pues escucho mucho a Dios en todo mi quehacer diario, pero nunca estoy en un momento, en un lugar especial. Mi lugar especial es cualquier lugar, y mi hora especial es todo el día, porque al escuchar a Dios, Él nos dice qué es lo que quiere decirle a los demás, pero antes nos lo dice a nosotros. Por eso dice, abrió el oído y yo no fui rebelde. Fíjense cómo en Éxodo capítulo 21, versos 5 y 6, hay una costumbre con respecto a aquellas personas que eran esclavos, pero voluntariamente por amor a su amo. Y para ello, el oído era perforado por un clavo. Y esto se hacía apoyando la oreja sobre el poste de la puerta de la casa del amo. Esto habla de la total sumisión que el Mesías tiene hacia el Señor. Fíjense que nosotros hay veces no tenemos esa sumisión. Queremos hacer nuestra voluntad y creemos en ocasiones que inclusive Dios nos lo festeja. Pero no es así, hermanos. Necesitamos estar sujetos a Dios. Pero si no nos sabemos sujetar ni siquiera a los que vemos, a las autoridades, mucho menos podemos sujetarnos a alguien que nos ama, pero Él es paciente, misericordioso, lento para la ira. Por eso dice el versículo 6 al 9, ¿qué tanto le importa al Señor? Quedó demostrado en la gran y valerosa sumisión que el Mesías hacía al Señor. Dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Qué hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir y serán comidos por la polilla. Fíjese que todo esto es un simbolismo, es una profecía de lo que ocurrió en la pasión y muerte de Jesucristo. Di mi cuerpo, lo cual significa que lo entregó voluntariamente, como aquel esclavo que se daba voluntariamente a su amo, pero sin necesidad de un dinero, sin necesidad de nada, por amor. Sí, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Fíjense que a pesar de conocer la agonía que le esperaba, él tuvo una determinación firme de obedecer a Dios. Ahora bien, al estar preparando esto, vi que Spurgeon tiene un maravilloso sermón basado en ese versículo titulado puso su rostro como un pedernal. Y estos son sus puntos principales. Fíjense que es bien real. Número 1, como la firme resolución de Jesús fue probada. ¿Cómo? A través de los ofrecimientos del mundo, a través de la persuasión de sus amigos, a través de lo indigno de sus contemporáneos, a través de la amargura de las primeras gotas de sufrimiento derramadas en el Getsemaní, por la facilidad con la que él hubiera podido evitarlo todo de haberlo decidido, a través de las provocaciones de aquellos que se burlaban de él, a través de todo el estrés y la agonía de la cruz. Número 2,
como la firme resolución de Jesús fue mantenida. Allí fue probada con todos esos conceptos que dice Spurgeon. Ahora, ¿cómo fue mantenida? A través de su educación divina. Hoy más que nunca la gente no quiere educarse en la religión. No quieren educarse en la teología. No quieren educarse, sino que creen ya saber. Jesús aprendió desde niño y crecía en sabiduría y gracia ante los hombres, y por eso tuvo la facilidad de ir a hablar ante los doctores de la ley cuando él tenía su bar mitzvah a los 12 años. Pero también a través de su conciencia de inocencia. Aquella persona que no peca trae un halo de inocencia. Nosotros vemos con tristeza cómo mucha gente habla con doble sentido, cómo mucha gente lisonjea para lograr algo, etc. También fue mantenida esa resolución firme a través de su inalterable confianza en la ayuda del Señor. Usted y yo deberíamos estar constantemente manteniendo nuestra fe firme, sabiendo que tenemos la ayuda del Señor. Y a través del gozo que fue puesto delante de Él. Usted y yo también tenemos mucho gozo porque es uno de los conceptos que debemos tener, que en Gálatas 5:22 viene como el fruto del Espíritu. ¿Y cómo debemos de imitar esa resolución de Jesús? Cuando algo hay que es correcto, mantente firme allí. Eso dice Spurgeon. Y cuando tienes un propósito adecuado que glorifique a Dios, llévalo a cabo. Hay veces pareciera que queremos glorificar nuestro nombre, como pasó en Génesis 11 con ese monumento que querían hacer para alcanzar el cielo y poner su nombre. Y por eso fueron dispersos con lenguas. Pero cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Esa es la confianza, esa es la fe, esa es la resolución que debemos tener. Y he aquí que el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Fíjense que la razón por la que Romanos 8:3 aplica para nosotros es porque primero aplicó para Jesús. Y nosotros estamos en Cristo y con Cristo. Primero debemos estar en Cristo para poder vivir en Él y que Él viva en nosotros, para entonces acompañarle y que nos acompañe y poder hacer las cosas con Él. Pero primero es en Él para poder estar con Él. Y hay mucha gente que no entiende esta diferencia. Si Jesús se encuentra en este lugar de victoria, entonces todos aquellos que están en Cristo Jesús también lo estarán. Usted y yo también estamos sujetos a esa victoria. Pues bien, la otra lectura que hablamos es una lectura muy fuerte, porque ha sido motivo de muchas discusiones. Santiago 2, del 14 al 26, nos está hablando de que una fe sin obras es una fe muerta. Y hay veces las personas se defienden diciendo, yo vivo por fe, no por obras. Pero resulta que en la Biblia dice que fuimos hechos para andar en las obras, en las buenas obras que Dios ha dispuesto. Entonces no hay inútiles en el reino de Dios. Sin embargo, tendríamos que ver, por ejemplo, en el análisis del verso 14, ¿qué es la fe? ¿Cuáles son las obras? ¿Qué es la salvación? ¿De qué nos está hablando Santiago? Porque si bien es cierto, Pablo habla de que no es por obras, sino por fe para que nadie se gloríe, él está hablando de unas obras de la ley, de unas obras que realizaban los judíos para alcanzar la justicia y ser justos ante Dios. Pero esas obras eran inútiles porque muchas veces hacían para aparentar ante los hombres una justicia propia, no la justicia divina. Y hoy es muy similar. Hay mucha gente que hace obras, pero lo hace para engrandecer su nombre, el nombre de la iglesia, el nombre de la denominación, y no exaltar el nombre de Dios. Entonces, hermanos míos, dice el versículo 14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? A
ver, entendamos algo. Las obras que está hablando Santiago son las obras de misericordia, son las obras de justicia, pero no las obras de la ley. Son las obras que nos da Dios para que nos accionemos por medio de una fe de creer en Cristo Jesús, que Él pasó la vida haciendo el bien y haciendo obras. Y lo mismo espera de su iglesia. Nos envía a que hagamos obras ¿de qué? De reconciliación con frutos de arrepentimiento. ¿Qué más nos pide? Que hagamos obras de caridad, de compasión, para que logremos que esa persona que sufre, como veíamos en Isaías, tengamos lengua de sabios, porque tenemos oídos de sabios y así podemos hacer descansar al cansado. En el versículo 15 al 17 pone un ejemplo práctico. Pero fíjense, ¿cuántas clases de fe conocemos? En el capítulo 11 de Hebreos nos define toda la fe y empieza diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, hay una certeza. No solamente espero a ver si es la voluntad del Señor, es una certeza porque es una promesa de Dios, con la convicción de lo que no se ve. O sea, estoy convencido que aunque yo no lo vea, Él va a venir y viene por su iglesia. Y no viene para salvación, viene para llevarnos a la glorificación. Así como Él resucitó y Él ascendió, Él vendrá por su iglesia y nos llevará a la gloria, para que demos la gloria a quien la merece, que es Dios. No porque nosotros merezcamos la gloria o porque hagamos muy buenas obras. No, incluso hay mucha gente que hace templos enormes, pero es su propia cárcel o es su propia tumba, porque Dios no le pidió eso. Número 2, las obras son las acciones hechas para ganar algo, pero a título personal, como la salvación o las indulgencias hechas. Fíjense, hay personas que piensan que por hacer las obras van a merecer el favor de Dios o van a aplacar la ira de Dios. No, todo es por amor, con amor y en medio el amor. Entonces, hay gente que lo hace esto de una forma religiosa. Los católicos tienen indulgencias por ir en ciertas fechas a ciertos santuarios, por visitar la Tierra Santa, Jerusalén, etcétera. Pero eso no los transforma, que ese es nuestro problema. ¿De qué sirve una fe que no transforma la vida? ¿De qué sirve que tenga títulos y que conozca mucho y que hable muchos versículos si su vida es triste, apagada y no tiene obras de salvación, de reconciliación, de perdón, de amor, de misericordia? Hay muchos maestros ya, pero hay muy pocos discípulos. Por esa razón, en este pasaje Santiago no está contraponiendo las obras a la fe, como dice el capítulo 11 de Hebreos, sino que son básicas para la salvación, porque aquel que está salvado está feliz y gozoso y quiere que los demás se salven, porque esa es la voluntad de Dios, que nadie se pierda. Pero hay que hacer un paralelo, hay que hacer un complemento, hay que llevar a cabo que nuestra fe se traduzca en algo hermoso para los demás. No de verbo, no de palabras, sino de acciones. Que nos adelantemos incluso a los problemas para que estemos ante las personas que sufren y podamos darle lo que dice el versículo 15 al 17, que viene un ejemplo práctico: las necesidades. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. O sea, aquí pone Santiago un ejemplo bien claro. Hace un rato me decía la hermana que vinieron algunas personas en una ocasión que yo andaba en una gira con el superintendente y pidieron ropa. Y esa ropa estaba guardada ahí porque una doctora nos entregó ropa de una niña que ha ido creciendo. Y es una ropa buena, es una ropa de medio uso, pero muy cuidada. Todas las personas se fueron felices porque ellos pidieron. La pregunta es: ¿por qué Dios los envió aquí?
porque Dios sabe que aquí había eso. Por esa razón, las necesidades no debemos de verla como un hermano imaginario, con un posible recipiente de ayuda. No, no, no. Sino que debe ser algo diario, lo que veamos a nuestro alrededor. Y puede ser algo tan tangible, tan material como abrigo, ropa, calzado, comida, dinero, medicamentos. Pero ahí vuelvo a los dos tipos de fe, la fe que salva y la fe muerta. La fe que salva es la gracia salvadora. Y en esa gracia salvadora, Dios nos ofrece su perdón. Pero para que esto ocurra, viene la gracia previniente antes, la cual nos trae consigo, primeramente nos remueve por dentro y nos hace reconocer que estamos perdidos, que somos esclavos del pecado, que no podemos salirnos de este hoyo. Ahí es donde nos sentimos mal y recordamos cuántas veces Cristo y los cristianos han orado por nosotros, nos han visitado, nos han ayudado, nos han pedido que dejemos esa vida inútil, vana, muerta. Y sí, mucha gente nos dice, yo creo en Dios. Perdón, creer no es lo mismo que tener fe. Hay gente que cree en Dios y no es cristiano. Hay gente que cree en Dios y hace las obras del mal. Entonces, cuando llegamos a ese punto, ahora viene la otra parte, la irresponsabilidad. Ese fue el versículo 15, mostrarnos Santiago la necesidad. Y el 16 y el 17 dice, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovechó a esa persona escuchar eso? Así también la fe. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es un complemento esto. Las obras es una consecuencia de la fe, porque nos va a motivar a hacer aquello que hiciera Cristo. Cristo repartió el pan y los peces a los hambrientos. Cristo sanó los enfermos. Cristo resucitó muertos. Pero no lo hizo con el afán del protagonismo, como lo hacen muchas gentes, sino con el afán de la compasión y la misericordia. Por eso, la expresión id en paz, teológicamente es correcta. Bíblicamente también está dando una bendición genuina, piadosa, podemos decir llena de fe. Pero no sirve de nada porque no actuó, no obró, no dio nada de lo que posee, que lo ha recibido por fe de Cristo Jesús. Y eso se llama un falso amor. Voy a poner un ejemplo muy claro de los matrimonios. Hay veces el esposo gana algo extra, pero no le dice a la familia porque teme que luego le exijan más dinero, porque hay un dicho muy feo en México que dice, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Y es una locura decir esas cosas. Entonces esta persona tiene un falso amor porque con ese dinero él puede darse una mejor vida, pero se olvida de ser el proveedor para su casa. Y entonces tiene todo el derecho porque él está trabajando, pero tiene la obligación también de recordar que eso es algo que le dio Dios. Esto caemos en la ofrenda y el diezmo también. Y no me lo tomen a mal. No estoy diciendo con esto, ni estoy forzando, sino que Dios nos da ese ingreso y a veces no somos capaces ni siquiera. Y hay gente que dice, no, yo no se lo doy a la iglesia porque yo se lo doy a los pobres. ¿A cuáles pobres? Parecen políticos. Se vamos a ayudar a los pobres, pero de mi familia. Porque a los demás pobres nadie los atiende. Y en el más pobre, ahí está presente la necesidad para hacer actuar la fe que es en Cristo Jesús, porque Él se dedicó a los excluidos, a los pobres, a los marginados, a los más alejados del templo, a los más alejados de la sociedad. Pues bien, es irresponsable el que tiene y no da. Y todavía hay gente que dice, ¿por qué voy a dar si ese es un inútil?
Si esa gente nada más quiere mi dinero y ellos no trabajan. Si ustedes supieran que muchas veces la labor de un pastor, y no lo hago por mí, sino de un pastor que tiene que visitar gentes y cuando está en un rancho que tiene que caminar kilómetros para ver a alguien, creo que entenderían que la labor de un pastor no es simplemente predicar, no es simplemente organizar, no es simplemente invitar a la gente que venga a la iglesia. Es condolerse, compadecerse, tener misericordia y ayudar a los demás y motivar a los demás. ¿Y cómo lo vemos en el Nazareno? Que tenemos un fondo de evangelismo mundial, tenemos una ofrenda de alabastro, de resurrección, de acción de gracias, pero que no la damos. Que la gente es irresponsable, porque Dios ha sido responsable con darnos la vida, con darnos un trabajo, con darnos el alimento. Pero a veces nosotros no hacemos eso. Por eso, quien tiene y no da nada, pues tiene una fe muerta, que no ha creído de verdad, porque atesora su dinero y no es capaz de confiar que aquel que le dio no solamente le repondrá, sino que le dará al 100 por 1. Y ese es el problema, que a veces nosotros no creemos en esto. Y en el aspecto teológico del 18 al 19, el dilema es, ¿qué vale más? ¿La fe o las obras? Porque dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pues todo este caso planteado por Santiago merece ser defendido. Se vale de una persona imaginaria, ¿verdad? Argumenta con él, el versículo 18. Este opositor imaginario que le está diciendo, tú tienes fe y yo tengo obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, se trata de la fe y las obras como si fueran dones distintos de Dios, lo que está planteando aquí. Y eso también es peligroso. Hay personas que dicen, no, a mí Dios me bendice mucho. Yo tengo muy bonita familia, tengo muy buena casa, tengo buen coche, tengo buen trabajo, tengo salud. No necesito ir a la iglesia. Yo tengo en mi casa mi cuarto de oración, mi cuarto de guerra. Pero la salvación, aunque es personal, tiene que ser colectiva. La adoración, que para qué venimos a la iglesia, mucha gente no lo sabe. Algún día platicaremos de las marcas de la iglesia, de las funciones de la iglesia y también de los beneficios de la iglesia. Pero en este caso está hablando como si fuera separada la fe de las obras. Si se dan cuenta, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, no. Yo muestro mi fe, no por mis obras. Yo muestro mi fe por en quien he confiado, no porque estoy haciendo, no porque Dios me haya dado dinero. Yo muestro esa fe diciendo, yo regalo mucho dinero. Pues qué bueno que lo regales, pero no te regalas el mejor regalo de todos, que es tener a Cristo Jesús en tu corazón. Creerle a Dios como parte de la fe está en el versículo 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fíjense cómo en esta hipotética imaginaria discusión de Santiago, que es Jacobo, el hermano de Jesús, está proponiéndonos algo. Fíjense, cuando nosotros vemos esto así, estamos hablando del monoteísmo de un judío bien preparado. En hebreo, corazón se llama Shema. Pero la aceptación intelectual de un credo no es equivalente a una fe salvadora. El que yo acepte los artículos de fe de la iglesia del Nazareno no significa que tenga la gracia salvadora. Los puedo aceptar, los puedo repetir, pero quién sabe si los viva, los transmita y pueda ser contagioso para los demás. Porque vean que Santiago dice que de ninguna manera es así. Porque hasta los mismos demonios creen eso.
pues las huestes de Satanás son completamente ortodoxas, creyendo plenamente la verdad. De hecho, en los evangelios dan una confesión más completa de Cristo que los apóstoles. Y eso les pido que vean precisamente en Marcos capítulo 1, 24, el verso y 5 al 7. Y verán ustedes algo. Al mencionar que también los demonios creen y tiemblan, Santiago está implicando que cualquier cristiano que ha creído tiene que tener obras por fe, por su fe, y que al que no obra de esta manera está rebelándose contra la voluntad de Dios y deberían de estar también temblando, pues irían al infierno. Y el argumento bíblico es algo, la fe por sí misma. Versículo 20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahora Santiago ofrece la puerta, la prueba bíblica de que gente es salva por fe y no por sus buenas obras. Romanos 3:28, Gálatas 2 del 5 al 6. Lo que está queriendo decir es que solo las acciones correctas son evidencias genuinas de la fe correcta. Lo voy a repetir, porque ese es nuestro problema. Mucha gente, hasta los políticos también en campaña, hacen muchas cosas buenas y se dicen cristianos, pero realmente no lo son, porque solo debemos saber que es salva por fe la gente y no por sus buenas obras. Y lo que es que las acciones correctas son evidencias genuinas de una fe correcta. ¿Actuó Abraham por fe o por obra? ¿Y cómo actúa la fe verdadera? Los versículos 21 al 22 nos dicen eso. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Porque obedeció a Dios. Le dio la promesa de que iba a tener un hijo. Se la dio 25 años después. Se la dio y le pidió esa promesa que lo sacrificara. Y ahí se vio la obediencia. Hasta aquí le voy a parar con la cuestión referida a la fe y las obras. Nada más quería comentarles que se complementan. Unas obras que habla Pablo, con las que está en contra de los que andan, los judíos, que andan circuncidando a los demás. Ahí está hablando de unas obras de la ley, como si fuera complemento de la fe. No, no es así. Aquí está hablando Santiago que en este complemento nosotros nos debe mover a la acción nuestra fe, a ayudar al prójimo, a amarlo y demás. Y ya terminando, vemos en Marcos 8, 27, 38, que lo acabamos de leer, algunas cosas que son muy raras. Y voy a empezar con esto porque es muy interesante. Primero, en el esquema que ha planteado Marcos, que hemos escuchado, está justamente a la mitad de su evangelio y sitúa la escena en la cual acabamos de escuchar. Jesús ya sabe que su tarea misionera tiene una fecha de caducidad. Así deberíamos de pensar nosotros. Hoy estoy bien, pero ya mi fecha de caducidad está próxima. O sea, no debo chiflarme porque esté bien, ni en la salud, ni en lo ministerial, ni en el amor de pareja o de hijos. Y él va notando distintas reacciones a su presencia y a su mensaje. Jesucristo los va notando en el pueblo y en los discípulos. Y decide hacer como un balance general, que ojalá lo hiciéramos usted y yo, planteando a los discípulos una gran pregunta. ¿Qué dice la gente de mí? Que es algo como si preguntara de esta manera. ¿Ustedes piensan que la gente realmente se está enterando de algo? ¿Realmente está gozándose con lo que hemos vivido? ¿Realmente está haciendo la voluntad de Dios con lo que les he mostrado? A ver si nosotros también hacemos lo mismo. En un resumen, les está preguntando Jesús, ¿la gente ha comprendido de mí lo que soy? Ahora sí que podríamos esperar que, como tanto tiempo que llevaban juntos con Jesús en público y en privado los apóstoles, pues se hayan enterado mejor que la gente
qué identidad tenía y sobre todo las pretensiones de Jesús, si las conocía la gente. Pero ¿saben qué? Precisamente no lo sabía. Porque Pedro, en el nombre de los 12, deja ver que sus intereses, ideas, proyectos y pretensiones condicionan su percepción. Suele decirse que no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros. Hay una vieja ilustración que había una persona que se casó con una muchacha joven, eran jóvenes los dos, y la llevó a vivir con su mamá. Y vivían en un segundo piso. Y siempre estaba criticando la suegra a la nuera. Y ese día le dice al hijo: mira, está tendiendo las sábanas blancas y se ven todas grises, nejas, no sabe ni lavar. Y el muchacho pone la escalera, limpia el vidrio y resulta que lo que estaba nejo, gris y sucio era el vidrio, no las sábanas. Hay veces nosotros, como somos, estamos viendo a las personas y no nos gusta que nos digan eso. Pero Pedro hace una definición correcta sobre Jesús. Pero el contenido de la definición esconde detrás de sus palabras. O sea, está bastante alejado de los planes de Jesús. ¿Y saben por qué se los digo? Porque más tarde, en ese mismo capítulo en el que estamos viendo, él lo jala aparte y le dice varias cosas como: sálvate, no hagas esto, Señor. Es decir, los más cercanos, los compañeros, los familiares, los amigos, los consiervos, los líderes, pues hay un serio peligro de que no capten el auténtico proyecto de Cristo, las protecciones y la identidad de Jesús de Nazaret. Y yo lo he estado viendo, y lo digo honestamente, que porque muchos de los pastores, de los líderes y de los miembros no conocen el auténtico proyecto de la Iglesia del Nazareno, las pretensiones que se buscan y mucho menos la identidad nazarena de proclamar la santidad. Y sin embargo, están convencidos de que estamos en la verdad. Así estaban los apóstoles, así estamos en las iglesias. Y al meditar esa escena evangélica, pues a mí en lo particular me dejó mucho que pensar, porque era como si Cristo me estuviera preguntando a mí. No es como si fuera, me estaba preguntando a mí. Yo no sé si usted también le está preguntando a Jesús. Y ahí es donde la fe es un asunto que acabamos de ver, que nos debe llevar a confrontarnos, nos debe llevar a revelarnos, nos debe llevar, pero con V, revelar la fe hecha obra, la fe de amor. Nos debe llevar a cuestionarnos qué estamos haciendo en nuestra vida. Y vamos a ver algo que dijo San Agustín un día, y creo que aplica a muchos de los pastores. Él decía: soy ministro para ustedes y soy cristiano con ustedes. Lo voy a repetir: soy ministro para ustedes y soy cristiano con ustedes. Esto es muy importante. El pastor nunca se puede alejar de las ovejas creyendo que él es el clerus, o sea, el que está separado para Dios, y que el laico, el laos, el del pueblo, simplemente tiene que recibir las indicaciones de él. No, todos somos discípulos y todos somos ovejas y todos necesitamos un mentor o un director espiritual. Y esto nos debe llevar a lo siguiente, que a mí en el estudio bíblico, en el estudio teológico, en el estudio cultural, en las relaciones públicas que llevo fuera de la iglesia, me ha servido mucho todo esto, pero debo tener una convicción bien clara. Todavía no lo conozco bien. Me falta mucho por conocer de Dios. Me falta mucho para aprender acerca de la Iglesia del Nazareno. Me falta muchísimo. Y mucha gente dirá: pues si le falta a usted mucho, pues yo estoy perdido. No, a todos nos falta y no debemos de dejar de tener hambre y sed del conocimiento de Dios. Por eso, y escuché una anécdota de alguien que me llamó mucho la atención, porque él se reunía mucho con los matrimonios.
Y él escuchaba, como yo lo hago, escuchar, acompañar, dialogar con personas muy distintas a lo que hace uno, repensar, revisar, replantear, colaborar, compartir, es muy hermoso. Pues en este caso se juntaban y cuando empezaban a preguntarle algo sobre la fe y la vida, que es sobre la fe y las obras, muchas veces esta persona le decían, ¿qué piensas tú? Y empezaba a dar un discurso teológico, bíblico, versículos, y le daban una patada debajo de la mesa y le decían, no, yo no quiero que me digas qué dice la teología, yo no quiero que me digas qué dice la iglesia, yo no quiero que me digas más que qué piensas tú. Y eso me trae a colación algo. Hace muchísimos años, cuando yo estaba en la iglesia católica, estaba con muchos jóvenes. Y un día, porque ellos me decían, vamos a la playa, ahí nos vamos a divertir. Recuérdese que en aquel tiempo yo tendría como unos 26 años y estos jóvenes tendrían como 20. Entonces ellos lo que querían era divertirse, pero yo no llegué a la iglesia para andar en la playa. Entonces yo le decía, no, gracias, yo no voy a ese lugar, tengo compromisos, voy al hospital, y me veían raro. Hasta que un día llegó uno de ellos y me dijo, oiga hermano, pues no le quería decir, pero mire, pues están diciendo que usted es medio especial, que no quiere reunirse con nosotros, que etcétera. Y le dije yo, ¿y tú qué piensas sobre mí? Tú, no lo que piensan los demás. Y creo que es lo que hizo Jesús, ¿verdad? Porque hay que ver cómo lo vives tú, no tanto qué piensas tú de eso. Somos expertos en decir excusas bien fundamentadas en la fe, pero no somos capaces de transmitir esa fe vivida de una manera correcta. Por eso, cuando dice el apóstol Pablo, ya no soy el que vive, sino que es Cristo quien vive en mí, y vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Ahí es cuando uno cae de rodillas, por varias razones. Primero, yo ya no vivo, sino que Cristo es quien vive en mí. Y si Cristo vive en mí, pues voy a hacer las cosas que hacía Cristo. Y vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó en pasado y se entregó por mí. ¿Quién se ha entregado por usted? Yo creo que muchas veces, inclusive cuando uno está niño, aunque uno no haya hecho las cosas, por ejemplo, pueden decir, ¿y quién se comió el pastel? Pues él. Nos acusan y nosotros ni estábamos. Pero sin embargo, decir, el que me amó y se entregó por mí, que siendo culpable yo, haya puesto su vida por mí. Ahora, mi trabajo pastoral y educativo, pues me lleva a tener una relacionalidad con intención y significancia sobre las personas que trato del Nazareno y de fuera de aquí. Y siempre les digo que Jesús es el hombre de los encuentros, porque Él se encontraba con la gente. Y esa capacidad que tenía Jesús de acoger, sanar, reintegrar, defender, valorar, animar, comprender, salir a buscar a quien lo necesitara, a tantos como se cruzaban en su camino. La vida con sentido, la vida feliz, tiene que ver con el irse, llenando el corazón de nombres, de personas bien definidas, de amores que hemos hecho, de valores, de obras por la fe, que sabemos que solamente por medio de Cristo Jesús lo pudimos haber hecho. Y dejando un poco de ti en el corazón de los demás. Ahora bien, cuando nosotros decimos, es Jesús el que yo vivo, y digo con mi vida que es un creador de comunidad y de familia. Él no quiso recorrer su camino solo. Él dedicó mucha atención y esfuerzos a crear grupo, comunidad, familia, hermanos. Eso debe ser un gran reto para usted y para mí. Para mí lo es. Y aquí es donde debemos de empezar en algo. Es importantísimo pensar en una vida de oración y de contemplación.
que nos permita hablar como amigos, cara a cara, con el Señor y contemplar el espejo que es Cristo Jesús, para que nos convirtamos en espejo para los demás. Pero cuidado, porque estamos metiendo mucha mundanalidad en el aspecto espiritual y en la necesidad de guardar el sentido, y que nuestra misión siempre sea la misión de Cristo, que siempre sea lo que Él hizo, cercanía y proximidad. Esto es importantísimo. Dios siempre ha estado cercano y próximo. Por eso decían del prójimo. Pero tendríamos que ver también cómo hacerlo. En fin, nosotros somos imperfectos, hemos hecho cosas incompletas, con dudas, con dolor, no siempre hablamos con coherencias. Muchas veces nuestros deseos no se vuelven hechos, pero siempre estamos ilusionados y dispuestos a seguir aprendiendo, madurando y creciendo en la fe. Ojalá que el Señor nunca nos tenga que dar un tirón de orejas como lo hizo con Pedro. Pero recuerden algo. Necesitamos más que nunca compartir nuestra fe, nuestra vida, nuestra oración, nuestro camino, estar próximos y cercanos a la gente, porque Jesús no sobra en este siglo XXI. Puede que sobren las palabras, las inercias, los programas, los métodos, los sistemas, pero no sobra Jesucristo. Ni sobran los testimonios personales sobre Jesús. Esas obras son las que hablan hoy y son las que hablaba el apóstol Santiago. Y vamos a quedarnos con una tarea: que cada uno responda a esta pregunta del Maestro, de Jesús, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro Dios. Le interesa, le importa, y aunque cueste, y vaya que si cuesta, me ha costado también a mí al hacer la predicación. ¿Quién es Jesús para ti o para mí? ¿Y cómo podemos mostrarlo a los demás? Que nuestra fe es una fe que está viva y es una fe que vale la pena vivirla, que transmite, pero que también consuela, levanta, comprende, es próxima y cercana al necesitado. Vamos a orar, pongámonos de pie. Señor Dios nuestro, te damos gracias por dirigirnos tu palabra de vida y sustentarnos con el pan de la palabra, pan de fortaleza. Envíanos al mundo para que todos nos ayudemos a llevar nuestras cruces y compartamos mutuamente nuestras alegrías. Que no solamente admiremos a tu Hijo por haber cargado voluntariamente su cruz, sino que le sigamos en el camino doloroso que nos lleva a la vida y a la gloria. Y hermanos, Jesús no se desatendió, ni se desentendió, ni se escapó de las dificultades y sufrimientos propios de su misión en su vida. Que Dios nos dé la misma lealtad y fortaleza para cumplir nuestra propia misión como seguidores de Jesús. Para ello vamos a pedir que todos juntos como hermanos vayamos por ese único camino que es Jesús, el camino, la verdad y la vida. Padre, te pedimos por todos aquellos que temen vacunarse, por todos aquellos que temen enfermarse, dales la fe que obra, la fe verdadera, la fe que salva. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá.
como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fe, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús, y el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe